Bien, si no he tenido el honor de presentarme, mi nombre es Alejandro Molero y soy uno de los pastores de la iglesia. Tengo el honor de exponer la palabra de Dios para todos nosotros. Y para los niños, ellos les van a exponer la palabra de Dios si salen ordenadita y calladitamente a su clase allá atrás con la maestra Ivette y no rompen nada en el camino y no se golpean. You're welcome. Vengan conmigo, por favor, en sus Biblias, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hoy nos vamos a dedicar a los primeros 5 versículos del capítulo 5. Romanos 5, del 1 al 5. Si usted no está familiarizado con la Biblia, Romanos es un libro del Nuevo Testamento, la segunda mitad de la Biblia, segunda parte de la Biblia, y el numerito grande es el numerito de los capítulos. Vamos a leer el numerito grande, capítulo 5, de los versículos, son los números chiquitos, del 1 al 5. Si usted no tiene una Biblia, avísenos para conseguirle una ahora mismo o al final del servicio, ¿ok? No se vaya sin una Biblia, porque esta es una iglesia bíblica. Así que nosotros prestamos mucha atención a lo que dice la Biblia. Y muchos saben, estamos considerando una serie consecutiva en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, mejor conocida como el Evangelio o la carta a los romanos. Y este es un tratado teológico por excelencia, es la carta más teológica de Pablo, es donde Pablo más aborda el grueso de la doctrina cristiana. Y hoy, bueno, todo esto hace 3 domingos, estamos considerando la gran doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación por gracia mediante fe en Jesucristo solamente. Mejor conocida como la justificación. Normalmente cuando uno hace algo no tan bueno, entonces uno se empieza como a defender. Y alguien le dice, no te justifiques. O cuando uno dice algo, no solamente no tan bueno, sino muy malo, entonces uno dice, no me estoy justificando, o no es para autojustificarme. Esa palabra justificar no viene de la palabra justicia plenamente, sino de la rectitud. Para los que conocen un poco inglés, saben que la mano izquierda se dice left, pero la mano derecha se dice right. Pero right no solamente es al lado derecho, cruza a la derecha, sino también right es algo que es correcto. You're right. Entonces, tú estás en lo correcto. De igual manera, en los originales de la Biblia, la palabra justificación, justicia, no tiene nada que ver con el concepto moderno de justicia, de darle a cada quien lo que se merece. La justicia, por definición del diccionario, es darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Ahora, cuando a alguien le dan lo que no se merece, uno dice, eso es una injusticia. Pero en la Biblia, el Señor le da a todos justicia, pero a algunos les da gracia. Y gracia es darte lo que tú no te mereces. No es no darte lo que te mereces, eso es misericordia. Pero la gracia es cuando tú recibes algo que tú no mereces. Es como cuando hay un maratón y al primer lugar le dan el primer lugar, la medalla de oro, porque corrió y llegó primero. Pero tú que, no fue que llegaste de segundo y te dieron una medalla de plata. No fue que llegaste de tercero y te dieron una medalla de bronce. Fue que tú te quedaste acostado en tu casa y el organizador del maratón viene y te da una medalla de oro. Tú no te mereces eso. Es una demostración de la gracia de Dios en regalarte algo que tú no te mereces. Eso es la justificación por gracia mediante fe en Jesucristo solamente. Es un regalo de parte de Dios que nosotros no merecemos y que accedemos, y ya vamos a ver de dónde viene esa palabra, acceder, solamente por medio de la fe. Nosotros recibimos la fe que Dios nos da y obramos en fe para recibir los regalos que Dios nos da por gracia. Y eso es solamente por Cristo, por lo que Cristo hizo.
¿Ok? Así que vamos a leer los resultados de la justificación por gracia mediante fe en Cristo solamente, en los versículos 1 al 5 de Romanos 5. Vengan conmigo, por favor, Romanos 5, del 1 al 5. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este texto que acabamos de leer. Gracias por la justificación. Gracias por la sentencia que tú dictaste como juez y rey del universo para declararnos justificados delante de ti. Y no que lo mereciéramos, sino que alguien más pagó por nuestra deuda. Pero Señor, al enfrentarnos a este texto tan valioso, tan precioso, tan atesorado por tantos otros antes que nosotros, es nuestro deseo que en esta mañana tú mismo nos imprimas en nuestro corazón el deseo de atesorar a aquel que compró nuestra justificación a precio de sangre. Y que la gloria de Jesucristo brille en todo este tiempo. Y al salir de aquí podamos salir todos asombrados y adorando a aquel por quien tenemos acceso a esta gracia. Rogamos, Señor, rogamos que la gloria sea para tu nombre. Y al salir de aquí salgamos esperanzados y agradecidos de lo que tú hiciste por nosotros. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos solamente 2 puntos hoy. Y esto tiene que ver con nuestra posición de ahora estar en paz con Dios. Cuando usted tiene un enemigo, yo no sé si usted ha tenido un enemigo, pero todos en la escuela tuvimos un bully que nos fastidiaba. Entonces lo que andábamos buscando era estar en paz con todos, porque nosotros queríamos estar en paz con todos. Pero cuando la gente tiene enemigo, ahora mismo que hay una guerra en Rusia y Ucrania, todo el mundo busca la paz, la paz, la paz. ¿Por qué? Porque hay 2 enemigos, hay 2 bandos enemigos. Entonces se habla de que necesitamos paz. Pero en caso de nosotros, nuestras almas, hijos de Adán y Eva, nosotros somos enemigos de Dios por nacimiento y por decisión personal. Nosotros nacimos de Adán y Eva y nacimos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, es que pecamos porque nacimos pecadores. Venimos con algo que un monje llamado Pelagio quiso negar, que es el pecado original. El pecado original es los descendientes de Adán y Eva, todos venimos con el germen pecaminoso de apenas tenemos uso de nuestras conciencias, control de nuestras extremidades, no solamente venimos pecadores, sino que empezamos a pecar por decisión propia. Entonces, estamos en pecado, nacimos en pecado y cometemos pecado. Entonces estamos en una condición grave, porque el Dios del cielo es un Dios tan infinitamente santo que no admite ni siquiera comunión con un pecador. Tan así que a su criatura más preciosa del jardín del Edén le dijo no coma, comió y lo expulsó del jardín. A la criatura más valiosa que él creó, a la única criatura humana, al hombre y a la mujer, que Dios le dio su aliento. Una criatura muy valiosa para Dios. No como el caballo, no como el chivo, no como los árboles, sino el hombre y la mujer Dios le dio de sí mismo. Pero el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, retarlos
al comer del fruto prohibido. Entonces, inmediatamente en el capítulo siguiente, después de Génesis 3, Génesis 4, demuestra que los hijos de Adán y Eva, uno mató al otro. Y todos los descendientes de Adán y Eva tenemos la capacidad de matar a Abel. Así que se demuestra que todos los hijos de Adán y Eva nacemos pecadores. Y es una condición muy grave en la que se encuentra el ser humano. Vengan conmigo por favor a Hebreos. En Hebreos 10:31 es desesperante la condición del que se sabe pecador sin Cristo. La mayoría de los pecadores sin Cristo pues ni les importa. Dios es bueno, Dios no me puede mandar para el infierno. Dios es amor, amor y paz. Como si fuera Dios, como si Dios fuera hippie. Pero en Hebreos 10:31 se explica la desesperación de la condición de un pecador sin Cristo. Déjenme leer desde el 26, Hebreos 10, 26 al 31. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Y cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ustedes habrán escuchado que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Esa es una frase muy linda, pero tiene un problema, es antibíblica. Dios no solamente aborrece al pecado, Dios envía al pecado para el infierno con todo y portador, con todo y pecador. Y el Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Entonces ese Dios hippie que nos han pintado no es tan real, no es tan bíblico, y es un problema que tú caigas en las manos de un Dios vivo si alguien no ha pagado por tu deuda. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que si tú te reconoces como pecador, si tú reconoces que tú has pecado, no solamente que has pecado, sino que tú amas tu pecado, recuerda una cosa hoy: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hoy tenemos ante nosotros un texto que habla de la paz de Dios. ¿Cómo podemos hacer las paces con Dios? ¿Cómo podemos dar cuentas con Dios? ¿Cómo podemos decir, Dios y yo somos amigos? Dios no tiene nada en contra mía. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, tenemos 2 puntos. Primero tenemos la cadena de la salvación y la cadena de la santificación. 2 puntos. Okay, los versículos 1 y 2 nos hablan de la cadena de la salvación, y los versículos 3 al 5 nos hablan de la cadena de la santificación. Lo primero que vamos a ver es la cadena de la salvación. Ustedes ven en los versículos 1 y 2 que hay un proceso de salvación, en la explicación del Evangelio. Romanos capítulo 5 es uno de los pasajes más famosos en toda la Biblia para hablar del proceso de la justificación por gracia mediante fe en Jesucristo solamente, o mejor conocido como la doctrina de la justificación. Si ustedes notan en algunas Biblias, la primera o segunda palabra que está en el versículo 1, Romanos 5:1, es así, o pues, o por tanto, de esta manera, porque es una consecuencia de lo que viene hablando en el final del capítulo 4, el ejemplo de Abraham, la promesa realizada por fe, que usted mismo también tiene que creer como Abraham creyó, y por creer se le contó como justicia. Entonces Pablo viene hablando de lo que es la justificación y cómo la justificación nos libra del infierno, pero no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esa manera, el capítulo 5, versículo 1 empieza diciendo, así pues,
estando ya justificados, ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿No es grandioso que tengamos paz con Dios? Que Dios ya no te ve como ese pecador que nació y decidió ser pecador y pecar por gusto, sino que ahora te ve como su hijo amado. Ya vamos a ahondar un poquito más de eso. Primero, la cadena de la salvación es que tú eras enemigo de Dios. En Efesios se nos dice que aún estando en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. No fue que yo hice algo y Dios dijo, uy, ahora tengo que salvarlo porque es demasiado bueno. ¿No? Aún estando en nuestra condición de pecador, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Entonces, ese es el primer vínculo, el eslabón de la cadena de la salvación. Tú eras enemigo de Dios, pero en algún momento de la historia, Jesús vino y nació de una mujer, de una virgen, y murió por los pecados de aquellos que salvaría, y declaró justificados aquellos que creerán. Y esta justificación es un término legal, no es un término solamente teológico, es un término legal. La justificación se describe como alguien que está excarcelado porque alguien más pagó su fianza. Tú no eres inocente, tú cometiste un delito. En términos bíblicos se llama delito contra Dios, se llama pecado. Y estoy seguro que si tú eres algo parecido a mí, tú no cometiste uno solo. Tú cometiste muchos. Y en un pasado y aún esta mañana. Y estoy casi seguro que esta tarde también lo harás. Entonces, el primer eslabón es que éramos enemigos de Dios. Pero vengan conmigo en este mismo capítulo 5, en el famoso versículo 8, que Dios muestra su amor, Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros. ¿En qué? Aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame contarle la breve historia de la conversación con una persona que quiero mucho. Debo obviar el nombre porque probablemente esté viendo este video durante la semana. Y él me dijo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy un ciudadano ejemplar. Yo toda mi vida he sido una persona correcta. Yo no he hecho nada malo. He hecho una mentirita por aquí, una mentirita por allá, pero yo no soy tan malo como los demás. Yo no he matado a nadie, no fumo, no bailo, no bebo. Yo soy un ciudadano ejemplar. No tengo nada que arrepentirme. Y yo le dije, entonces tú no tienes esperanza. Y él se quedó así, ¿cómo? Pues si yo soy una persona ejemplar, Dios debería salvarme porque yo soy bueno. No, tú no tienes esperanza porque Cristo vino a morir por los pecadores. Por los que califican por no creerse calificados. Cristo no vino a salvar a los justos. Primero porque no hay. Y segundo porque el arrepentimiento es un requisito en el que ninguno de nosotros puede fallar y decir, no, yo no soy pecador. Oh, pues sí, yo soy pecador, pero no tanto como aquellos. Tú debes arrepentirte. Tienes que reconocer, y el primer eslabón es que tú te reconozcas como un enemigo de Dios y que la ira de Dios en contra tuya es justa. Y que si Dios te manda al infierno por ser pecador, pues no es injusto, eso es lo que tú te mereces. Pero por la gracia de Dios, algunos han entendido el Evangelio, porque Dios les ha dado fe para creer y han sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sé si yo tengo paz con Dios? ¿Cómo sé si yo soy uno de aquellos por los que Cristo murió en la cruz? ¿Y acaso Cristo no murió por todo el mundo? No. Cristo no murió por todo el mundo porque si no todo el mundo estuviera en el cielo y el infierno estuviera vacío. Cristo murió por solamente aquellos que ponen su fe en Él. ¿Cómo sabes tú que estás en paz con Dios? Bueno, te hago una simple pregunta. ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú obedeces a Cristo? ¿Tú atesoras a Cristo? ¿Tú tienes fe por Cristo, en Cristo?
No, si tú solamente dices, sí, pero vive tu vida como te da la gana y no obedeces al Señor, entonces tú no amas a Cristo. Tú solamente quieres que Cristo te salve y sea tu Salvador, pero no quieres que Él sea tu Señor. Pues yo también quisiera que Cristo fuera mi Señor y vivir la vida como me da la gana. No, pero no funciona así. La salvación es por señorío. Cristo no va a salvar a nadie de quien no sea Señor. Y es muy importante que entendamos eso porque es el segundo eslabón de la cadena de la salvación que vemos aquí. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No es por Santo Tomás de Aquino, no es por la Virgencita de quién sabe dónde, no es porque mi abuela intercede por mí cuando se murió y es un angelito que está en el cielo y ella va a echarme una mano, no es porque yo soy hijo de fulano, no es porque yo tengo dinero, no es porque yo soy ORH positivo de sangre de alcurnia. Solo por medio de Cristo. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces en este segundo eslabón, Dios nos declaró no inocentes, Dios nos declaró justificados. Usted puede mandarse a hacer una camisa que diga aquí atrás, justificado. Si hace una, me dice para yo comprar otra con usted. Justificado. Y esta justificación, mira, tú puedes perder el color de tu piel. A los hombres que están aquí, tú puedes perder todo el cabello, pero tú nunca vas a perder tu justificación si estás en Cristo. A las mujeres, ustedes pueden perder la vida, pero si usted está en Cristo, usted no puede perder su justificación. Porque la salvación es un decreto de Dios, con el martillo más grande y poderoso del universo, del juez más poderoso del universo, que en algún momento de la cruz, Él declaró justificado. Caso cerrado. Y esta justificación es lo que nos da nuestro estatus de estar en paz con Dios. Hey, hermano, hermana, tú no le debes nada a Dios. No porque tú seas muy bueno. No para que tú bailes la Macarena diciendo dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. No para que tú digas, pues gracias, y te va por otro lado. No, eso no funciona así. Si tú dices así, pues tú no eres salvo nada. Tú no has entendido el precio de la justificación. Porque lo que viene ahora es la cadena de la santificación. Esa justificación fue ganada por alguien que vale mucho más que todos nosotros juntos. Todos los seres humanos, todos los hijos de Adán puestos de un lado de la balanza, no pesan nada en comparación con la dignidad de Cristo. Ese murió por todos los redimidos. Y ese que murió en la cruz es el mismo juez de todos los condenados. Entonces ya vimos la cadena de la salvación en los versículos 1 y 2. Ese Cristo que murió, por quien tenemos paz, por quien somos justificados, por quien tenemos también acceso a esta gracia, es el Cristo de quien nosotros predicamos todos los domingos, todos los jueves, todos los lunes, en las calles, en las casas, en las iglesias. Es el Cristo a quien vinimos a adorar, es el Cristo a quien atesoramos, es el Cristo a quien anhelamos que algún día vuelva, es el Cristo que nosotros queremos abrazar el día que lleguemos, el primer día que lleguemos a ver en el cielo. Usted no va a querer ver a su abuelita, usted va a querer a Cristo en el cielo. ¿Tú estás esperando ese día? Esa paz con Dios es un regalo que Dios nos da por gracia mediante fe, que no es barato. No es barato. Dios hizo las paces con nosotros, siendo Él el ofendido y nosotros los ofensores, pero Él hizo la paz por medio de la cruz. Hay un himno lindo. Yo voy a tratar de tararear. Si usted se lo sabe, cante el coro conmigo. El coro dice, oh, qué paz Jesús me da,
paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir. Oh, hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Oh, qué paz Jesús me da. Ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Al final en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta, todo hecho ya quedó. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Porque todos los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás tú en paz con Dios? ¿Estás tú en paz con Dios? ¿Está Dios en paz contigo? No te estoy preguntando si tú no tienes problemas. Ese es otro tipo de paz. Yo te estoy preguntando cómo te ve Dios, cómo te considera Dios a ti. Tú has hecho las paces con Dios, tú estás a cuentas con Dios. El día que tú te enfrentes con Dios cara a cara, tú le vas a decir, papá, o dame un chance más. Todos los que tienen paz con Dios pueden incluso sufrir, porque Dios tiene control de todas las cosas. Y eso es precisamente lo que viene en los versículos 3 al 5. Vengan conmigo, por favor, en Romanos 3, del 1 al 5. Bueno, vamos a empezar en el 2. Están hablando de Cristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos ¿cómo? Firmes. Estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. En la versión del 60 dice paciencia, y la resistencia o paciencia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Esta es la cadena de la santificación. Ninguno de nosotros se ha graduado aquí de discípulo, bueno, creo yo. Entonces se graduó de cristiano ya, recibió algún título donde nunca peca y es perfecto ya. No, eso lo vamos a recibir al poner el primer pie en el cielo, el día de la glorificación. Pero la cadena de la santificación es donde nosotros ya salvos, entonces ahora podemos caminar en fe. Podemos entender cómo el Señor quiere que vivamos con el balance que dice el final del versículo 2. Estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también entendemos lo que son los sufrimientos, porque este no es nuestro hogar. Esto es una simple parada. Una parada de 80 años, con el favor de Dios, en el que de este lado no vamos a ser completamente felices. Y déjeme decirle algo, si usted cierra sus ojos durante el miércoles y usted dice, pues de verdad yo estoy feliz aquí en esta tierra, entonces usted no quiere ir al cielo. Yo estoy feliz aquí. Es más, la gente le tiene terror de morirse porque es que le gusta el mundo. Pero cuando usted compara las riquezas que hay en gloria en el cielo, por toda la eternidad, estar con el Señor cara a cara, usted va a querer ir allá.
No le estoy diciendo que se pegue tiros. Pero, ¿tú anhelas el cielo? ¿Tú anhelas estar con Cristo? Yo sí. Yo no le tengo miedo a morir. Esta misma tarde si es necesario. Ayuden a Maribí cuando yo me muera. No la dejen sola. Pero yo quiero estar con Cristo. Dice Pablo en Filipenses 1, mira, estar con Cristo es mucho mejor. Así que yo tengo un dilema. Si quedarme aquí por causa de ustedes o irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero por causa de ustedes, yo todavía tengo que quedarme un ratico. Es mucho mejor estar con Cristo. Y esta es la santificación, esta es la seguridad que tenemos, que si tú has sido justificado, mira, podrá desaparecer el sol de su órbita, podrá extinguirse el monte Everest, podrá secarse el océano Atlántico, podrán desaparecer todas las nubes del planeta, pero tú no puedes perder tu justificación. Si tú estás seguro de tu justificación, pues tú puedes vivir tu vida enfrentando sufrimientos, porque los sufrimientos producen paciencia, resistencia. Todos nosotros, sin excepción, estamos pasando por algún tipo de sufrimiento en menor o en mayor nivel. Muchos de las caritas que estoy viendo ahora mismo durante esta semana pasada derramaron lágrimas. En el mes pasado seguramente tú tuviste algunas dificultades en lo que cerraste los ojos y respiraste y suspiraste, y lo que te quedó fue ver al cielo diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Todos nosotros, sin excepción, pasamos algún tipo de sufrimiento. Pero algún día, y tú puedes contar con eso, los justificados van a estar en un lugar donde no hay lágrima, donde no hay dolor, donde no hay llanto, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay separación, no hay tristeza, no hay dolor. Y allí vamos a estar alabando al Cordero y su presencia opacará todos los recuerdos terrenales que tengamos. Tú no quisieras estar ahí. Podemos enfrentar los sufrimientos porque los sufrimientos producen paciencia, resistencia, producen ese suspiro en el cual tú puedes decir, el Señor tiene todo bajo control. Usted no ore diciendo, Señor, toma esta situación bajo tu control. El que no tiene control eres tú. Pero ¿qué te hace pensar de que Dios se le salió de control a alguna situación en tu vida? ¿No? Dios tiene todo bajo control, incluso lo que te causa lágrimas y tristeza. No creas que Dios es el que lo está provocando. Pues nunca dudes de que Dios te ama. Cuando tú dudes de que Dios te ama, ve alguna cruz en la calle. Y ve esa cruz y recuerda lo que Cristo hizo por ti y estuvo dispuesto a morir en la cruz para pagar el amor que Dios te tenía a ti. Que Dios tuvo tanto amor por ti que decidió dar al único hijo que tenía, porque era la única manera en que tú, enemigo, pecador, ibas a ser reconciliado con Dios. No dudes jamás de que Dios te ama. No dudes jamás. Algunos dudarán de que Dios tiene poder para cambiar esta situación indeseable en algo más soportable. Algunos dudarán de que Dios, no solamente de que me ama, sino de verdad Dios es poderoso. Cuando tú veas que dudes de que Dios es amoroso, ve una cruz. Pero cuando tú dudes de que Dios es poderoso, pasa por frente de cualquier cementerio de esta ciudad y ve todas las tumbas que hay y ve si en alguna dice, aquí yace Cristo, Jesús de Nazaret. Porque si Cristo, Jesús de Nazaret, resucitó, Dios es poderoso para controlar tu situación y todas las que vengan hasta que lo enfrentes cara a cara. Dios es poderoso. Esta cadena de salvación no hubiese sido posible sin el amor y el poder de Dios. Pero la cadena de la santificación es lo que nos produce primero paciencia, luego carácter aprobado y luego esperanza. Esas tres eslabones de la cadena de la santificación es lo que nos dan seguridad de salvación. Este es un pasaje que nos da seguridad eterna. Esta es una doctrina que se llama la doctrina de la seguridad eterna. No tiene nada que ver con esa falsa interpretación de la doctrina del salvo siempre salvo.
Una vez me preguntaron, ¿tú crees en el salvo siempre salvo? Y yo le digo sí y no. Yo sí creo en el salvo siempre salvo de lo que dice la Biblia. No creo en el salvo siempre salvo de los que se descarrían y les da la gana para después venir 5 minutos antes de morirse y porque ellos eran salvos. La Biblia enseña que la justificación no se pierde, es un estatus, es un decreto que Dios dice nosotros, pero es un decreto que produce santificación, produce paciencia, carácter y esperanza. ¿Cómo está tu paciencia? Aquí hay gente que dice, tengo menos de un cuarto de tanque. Bueno, no es paciencia con tus hijos, ¿no? No es paciencia para ver cuándo llega la noticia de la inmigración. No es paciencia con el hermano fastidioso. No es paciencia con el carro enfrente del semáforo. No estamos hablando de esa paciencia. Estamos hablando de la paciencia que espera la promesa del final del versículo 2. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú fuiste creado para darle gloria a Dios. Pero esa gloria de Dios aún no ha sido completamente revelada. Dios en algún momento va a traer a la consumación toda la historia y vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Por eso es que se dice la paciencia para llegar al día de la gloria de Dios. ¿Tú estás esperando el día de Cristo, el día que Cristo vuelva? ¿O tú estás tan ocupado trabajando 15 horas al día que a ti no te da chance ni para decir, Maranata, Cristo pronto, ven pronto, Señor Jesús? ¿Te va a sorprender a ti la venida de Cristo? ¿O tú la estás esperando todos los días cuando abres la ventana o la puerta, que ves el cielo? ¿Será hoy, Señor? Cuando tú cumplas años, permíteme darte un consejo, cuando tú cumplas años, o cuando recibas un año, a final de año, 1 de enero, tú puedes decir, ¿será este año, Señor, que tú vendrás? Cuando soples una velita en el pastel de cumpleaños, tú no digas un año más, sino un año menos, para verte cara a cara. ¿Notan la diferencia de enfoque? Un año más para estar aquí en lo terrenal y en lo temporal. No, es un año menos para verte cara a cara, Señor. Es unos días menos. Feliz año, próspero año nuevo, sí, pero es un año menos. Es un año menos. Oh, qué paz Jesús me da. Paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. La cadena de la salvación es que tú eras enemigo de Dios, pero Dios te justificó. Y la cadena de la santificación que produce seguridad de salvación es aquella que nos da gozo en el sufrimiento, que nos da paciencia en medio de las pruebas, resistencia, que produce carácter aprobado para vivir una vida de acuerdo a los estándares de Dios y que produce esperanza. Pero nosotros podemos vivir con la frente en alto. Usted no va a ir por la calle diciendo yo soy justificado y tú no. No, usted no va a vivir así. Pero usted puede vivir con su posición de justificado según lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice que esta esperanza, la esperanza del versículo 2, la esperanza de la gloria de Dios, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha puesto el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que no se nos olvide de que Él va a venir, de que el pecado a Dios no le gusta, de que nosotros hemos sido justificados. El Espíritu Santo habla a tu corazón. No es el angelito y el diablito que están acusándote aquí en los oídos. No, es desde el corazón. No es la voz de la conciencia. Es desde el corazón que te dice, no hagas eso porque a Dios no le gusta. O arrepiéntete porque eso estuvo mal. Pide perdón por lo que acabas de decir, el golpe verbal que le acabas de dar a ella o a él. Te habla desde tu corazón, te habla Dios. ¿Sabe que esa vocecita que te dice arrepiéntete o resiste la tentación, arrepiéntete de tu pecado después que pecaste o resiste la tentación? Esa vocecita
es una de las mejores, si no la mejor, garantía que usted tiene de que usted va rumbo al cielo, porque si usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, no hay manera de que Dios le quite el Espíritu Santo ahora. No hay manera de que la salvación se pierda. Usted ha sido justificado, usted ha sido sellado y Dios dijo, este es mío y lo va a hacer por siempre. Y que nosotros cambiamos de Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. No es que ahora somos libres, no, ahora somos esclavos de Cristo. Pero esta cadena de la santificación es lo que nos hace entender que nosotros tenemos paz con Dios. Cristo murió en la cruz por todos aquellos que ponen su fe en Él. Y anote esto en algún lado o grábeselo, ponga el teléfono a grabar. Cristo vivió una vida perfecta sin pecado y no mereció morir la muerte que sufrió. Por ti, por mí. Así que Dios trató a Cristo como si hubiera vivido la vida que tú viviste, para que tú vivieras la vida que Cristo vivió. Dios trató a Cristo como si fueras tú, para tratarte a ti como si fueras Cristo. Dios no te ve a ti como el pecador que eras antes de Cristo. Dios te ve a ti como que si tuvieras una máscara de Cristo. La Biblia dice que a nosotros se nos puso la rectitud, la ropa de Cristo. Y ahora Dios nos ve como si fuéramos cristicos, cada uno de nosotros. Por eso tenemos paz con Dios. No porque yo soy bueno, no porque yo soy bonito, no porque yo me he portado bien, no porque yo soy hijo de don fulano, no, sino porque Cristo me dio su ropa, su rectitud, y Él vivió la vida perfecta que yo no. Y ahora yo puedo disfrutar los méritos que Él me dio. Porque Él pagó los pecados que yo cometí. ¿Pagó Él tus pecados? ¿Cuántos pecados tuyos pagó Cristo? Él los pagó todos. Él no tiene que volver a morir cada vez que tú le confiesas un pecado. No, Él te los perdonó, los pasados, los presentes y los futuros. Así que tú estás completo en la obra de Cristo en la cruz y no te falta nada en lo cual estés debajo de la alfombra cuando Dios venga. Ay, encontré un pecadito que no había sido confesado. Pues ahora te va para el infierno completo. No, Cristo los perdonó todos. Todos. Y ahora tú puedes disfrutar la paz con Dios. Hace tiempo, yo no sé cuál de los niños me preguntó, yo juego mucho con los niños, me tiro en el piso con ellos y juego con ellos. Y estaban jugando, creo que era una clase, y le preguntaron, ¿con cuál personaje de la Biblia ustedes se identifican? Y uno dijo, yo quiero ser como Esther, yo quiero ser como Esther, yo quiero ser como Ruth, dijo otra. Y otro dijo, yo quiero ser como José. Ese dijo que quería ser como José para interpretar los sueños. Yo no sé, algún papá le habrá dicho algo. Pero el otro quería ser como Sansón. Y los niños querían ser como, tú sabes, como los personajes bíblicos que les cuentan en las historias. Y hubo uno que me preguntó, ¿y usted, pastor? ¿Con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Yo creo que todavía la respuesta la recuerdan hasta hoy. Ya están grandes algunos, pero todavía la recuerdan. Y mi consejo, si ustedes me conocen, sepan con cuál personaje de la Biblia me identifico yo. Con Barrabás. Y que no porque yo sea ladrón y homicida. En los 4 evangelios cuentan que Pilatos tenía que liberar a un prisionero por la Pascua y él quería liberar a Jesús, el rey de los judíos, porque el mismo Pilato concluyó que él no había hecho nada malo, era justo. Pero para liberarlo a él se lavó las manos y le dijo al pueblo, bueno, yo les voy a poner el reto bien difícil, les voy a poner al más malo de todos los malos aquí. Y de este lado Cristo, ¿a quién quieren ustedes? Y la gente dijo, a Barrabás. Justifica a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifica. Entonces, para que Barrabás saliera libre, Cristo
tuvo que ser encarcelado. Y ese es el personaje con el que yo me identifico. Yo no sé si tú te identificas con Esther o con Sansón, pero yo me identifico con Barrabás. Cristo dio su vida por todos aquellos que creerían en él. No sabemos si Barrabás va a estar en el cielo, sería una sorpresa. No sabemos si Barrabás luego dio frutos de fe y arrepentimiento. No sabemos si volvió a seguir robando o matar. Sería una sorpresa que tú llegues al cielo y mucho gusto, hermano, Barrabás. Pero lo que sí estamos seguros es de que esa es una figura de la justificación. Pilatos, no Dios, Pilatos justificó a Barrabás para poder encarcelar a Jesús. Alguien tuvo que haber pagado tu pecado. Alguien tuvo que haber pagado tu pecado si tú quieres entrar al cielo. Si Cristo no pagó tu pecado en la cruz, pues tú mismo vas a tener que pagar tu pecado en el infierno. ¿Qué prefieres tú? ¿Humillarte y venir a Cristo o pasar toda la eternidad en el infierno? Pero no tardes más. No tardes más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entrégale tu pecado. Pídele perdón por tu pecado, por haberlo ofendido. Y dile ahora mismo, esta noche, no me permitas, Señor, caer en esa horrenda cosa que es caer en las manos del Dios vivo. Perdóname. Perdóname. Si tú quieres llora, si tú quieres no llora, pero arrepiéntete de tu pecado. Y si tú te has arrepentido, permíteme terminar con esto. Vengan conmigo a 1 Tesalonicenses. Estamos hablando del Dios de paz, de la santificación que produce la posición de justificado que ya Dios te dio, ¿cierto? Ya vimos la cadena de la salvación. Cuando tú eras enemigo de Dios, Cristo murió por nosotros, nos justificó y nosotros recibimos y tenemos acceso a esa justificación de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo solamente. Ahora, pero también vimos la cadena de la santificación en la cual podemos estar firmes con nuestra salvación, podemos tener gozo en medio de los sufrimientos, podemos tener esperanza, podemos tener resistencia, carácter y podemos estar esperanzados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo en el versículo 5. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, específicamente el versículo 23, pero vamos a leer desde el 12. ¿Cómo quiere Dios a través del apóstol Pablo que nosotros vivamos la vida cristiana? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver mi justificación, la paz que Dios me dio con mi ofrenda? Sabiendo que soy justificado y que Dios me ha regalado todo lo que Él tenía, que era Cristo, y me lo dio de gratis y ahora yo solamente accedo por la fe. ¿Qué tiene que ver eso con mi ofrenda? ¿Cómo manejo yo el dinero? ¿Cómo uso el dinero? No cómo le pago a Dios, tú nunca le podrás pagar a Dios. Pero, ¿es Dios Señor de mi dinero? ¿Es Dios Señor de mi trabajo? Alguien me dijo en estos días que no, pastor, no puedo ir para la iglesia porque el trabajo me lo impide. El trabajo por el cual nosotros oramos te impide ir a reunirte con el pueblo que oró para que Dios te diera ese trabajo. Podemos orar para que te dé otro. ¿Qué tiene que ver eso con la administración de tu tiempo, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus recursos, de tus bienes, de tu dinero, incluso de tu cuerpo, de lo que lees, de la música que oyes, de cómo tratas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, cómo tú tratas a tus amigos en el trabajo? ¿Qué disposición tienes tú para compartir el evangelio de la justificación por gracia mediante fe en Jesucristo solamente? ¿Desde cuándo o cuál fue la última vez, cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien que no es creyente de Jesucristo? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Vengan conmigo, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 23. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Ustedes vivan en paz. Pero también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien,
Procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que guarde irreprensible todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios de paz, ese es el Dios de paz. Él sabía que tú no querías paz con Él. Él tuvo que enviar a Jesús a morir para ganar tu voluntad, para comprar tu precio, para pagar tu alma, para que ahora tú puedas ser considerado hijo de Dios. ¿Qué te toca a ti hacer? Confiar, creer que el sacrificio de Cristo también contó para ti. Arrepentirte de tu pecado. Deja tu pecado atrás, tus mentiras, tus trampas, tu viveza pensando que nadie te ve. Deja tus pecados atrás. Y no intentes justificarte diciendo tus errores, mis equivocaciones. No. 2 más 2, 5 es una equivocación. Pero mentira no es un error. Es un pecado que ofende a Dios. 2 más 2 igual 5 no ofende a Dios. A menos que tú se lo quieras enseñar a tu hijo. Lo que quiero decir con esto es que el mismo Dios vivo, para quien los pecadores impenitentes que no se han arrepentido de su pecado, es una horrenda cosa caer en sus manos, es el mismo Dios de paz, que en el capítulo 8 dice que no es horrenda cosa caer en las manos del Dios de paz si tú eres creyente, que en sus manos estamos seguros y que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el Dios de paz. ¿Estás tú en paz con Dios? ¿Está Dios en paz contigo? Vamos a orar. Señor, gracias por hacer la paz con nosotros mediante la cruz. Gracias por enviar a Jesús a pagar el precio, no para que seamos inocentes, sino para que seamos justificados. No tenemos cómo pagarte, por eso queremos vivir para agradecerte. Y rogamos, Padre, que si hay alguno acá que duda y ha escuchado el evangelio de la justificación por gracia mediante fe en Cristo solamente, hoy sea el día que pueda deponer sus actitudes de rechazo a ti y pueda venir en arrepentimiento y fe, agradeciendo por haber muerto en la cruz Cristo por él o ella, pero que también, Señor, deje su pecado y sus deseos pecaminosos atrás y pueda venir rogando por misericordia por su alma. Señor, salva a los pecadores que vienen a ti. Salva, Señor, a aquellos empedernidos que entienden su necesidad de ti. Salva, Señor, salva a tu pueblo. Señor, pero si hay alguien que ya ha creído y que está desesperanzado o está sufriendo o está falta de gozo o está incluso con un carácter que no te busca a ti, un carácter no aprobado, o incluso su paciencia está baja y su esperanza no está en ti, Señor, rogamos que a los creyentes los animes, les des más de ti, les des más de Cristo, les ayudes a entender que la obra de Cristo en la cruz fue completada. Y Cristo pudo decir, consumado es, consumado es. Y todas las promesas de Dios son para nosotros sí y amén en Cristo. Y ahora podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros y tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Señor, fija por favor en nuestras mentes, en nuestros corazones, esta cadena de la salvación, esta cadena de la santificación, cuyos eslabones nos has enseñado que tú eres el que los mantiene unidos por tu gracia, y mediante fe nosotros podemos amarte, podemos atesorarte, aún sin haberte visto, podemos anhelar verte pronto, y que tú mismo, Señor, edifiques nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo que nos ha sido regalado.
Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana durante la semana, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestras casas, sabiendo que hemos sido justificados y que no podemos perder esta posición, pero que también, Señor, te la agradezcamos todos los días, la justificación que fue obrada por Cristo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.